Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. Toda tu vida te han hecho creer algo falso sobre cómo perder peso. Durante años, la industria del fitness te repitió la misma fórmula simple. Reduce lo que comes, aumenta lo que te mueves y la grasa desaparecerá sola. Te trataron como si fueras una máquina de sumar y restar. Y si no funcionaba, la culpa era tuya. Te decían que te faltaba voluntad, que no tenías control, que simplemente no te esforzabas lo suficiente. Pero tu cuerpo no funciona como una calculadora. Tu cuerpo es un laboratorio de química viva. Y dentro de ese laboratorio existe una molécula que toma una decisión crucial a cada momento. Si tu cuerpo quema la grasa acumulada o si la guarda. Esa decisión no depende de cuántas calorías consumiste. Depende de una hormona llamada insulina. Esta es la verdad que pocos se atreven a decirte. Puedes seguir una dieta baja en calorías al pie de la letra y aún así no perder grasa si tu insulina se mantiene elevada. En cambio, cuando aprendes a manejar esta hormona, puedes comer de manera satisfactoria y aún así reducir grasa corporal. No se trata de pasar hambre, se trata de entender tu propia biología. ¿Qué hace realmente la insulina? La mayoría piensa que la insulina solo regula el azúcar, pero su papel va mucho más allá. Es el interruptor maestro que decide qué hace tu cuerpo con la energía que consume. Imagina que tu cuerpo tiene dos reservas de combustible. La primera es pequeña y de acceso inmediato. El glucógeno en músculos e hígado. Es como el efectivo que llevas en la cartera. La segunda es enorme y más difícil de desbloquear. La grasa corporal. Es como el dinero guardado en una caja fuerte. La insulina es el guardián de esa caja fuerte. Cuando está alta, tu cuerpo no solo almacena energía como grasa, sino que además bloquea la salida. Literalmente le pone candado a tus reservas de grasa. Así que aunque tengas kilos acumulados en la cintura o el abdomen, tus células siguen mandando señales de hambre porque no pueden acceder a esa energía. Por eso tantas personas se sienten agotadas, con hambre constante y con sobrepeso al mismo tiempo. No es flojera, no es falta de carácter, es una trampa hormonal. La mayoría fracasa porque come pensando solo en calorías sin considerar el efecto hormonal. Comen carbohidratos primero, picotean entre comidas todo el día y sin darse cuenta mantienen la insulina elevada durante horas, apretando sin parar el botón de guardar grasa. El truco que lo cambia todo. El orden en que comes. ¿Cómo salimos de esa trampa sin morir de hambre? La respuesta está en algo poderoso y poco conocido, la secuencia en que ingieres los alimentos y cómo eso controla la velocidad de digestión. Cuando comes, tu estómago no clasifica los alimentos, los mezcla todos juntos. Si comienzas con pan, pasta, arroz o cualquier carbohidrato de absorción rápida, el azúcar llega al intestino delgado casi de inmediato, se absorbe en segundos y dispara el azúcar en sangre. Tu páncreas reacciona lanzando una avalancha de insulina. Entras directo al modo de almacenamiento de grasa. Y cuando ese pico cae, te sientes débil, irritable y con ganas desesperadas de comer más azúcar. Es una montaña rusa que no para. Pero si cambias el orden, sin cambiar lo que comes, la historia es completamente diferente. Fase 1. El escudo de fibra. Tu primer bocado debe ser siempre algo rico en fibra. Espinacas, ensalada, brócoli, espárragos, calabacín. La fibra no eleva la insulina. Además, crea una capa protectora dentro del intestino que ralentiza la absorción de todo lo que viene después. Fase 2. Proteína y grasa saludable. Luego comes tu fuente de proteína. Huevos, pollo, carne, pescado, aguacate. Estos alimentos activan una hormona llamada GLP-1, la misma que imitan los medicamentos inyectables para adelgazar. Frena la digestión y le indica al cerebro que está satisfecho. Fase 3. Los carbohidratos al final. Ahora sí comes el arroz, las papas, la pasta o incluso algo dulce. Pero ahora llegan a un sistema digestivo que ya está funcionando lento. En lugar de inundar el torrente sanguíneo como una ola, entran suavemente, como un hilo de agua. Los estudios demuestran que este simple cambio de orden puede reducir el pico de azúcar en sangre hasta un 73% y el pico de insulina casi a la mitad. Misma comida, mismas calorías, química completamente distinta. El potenciador secreto, el ácido acético. Hay un aliado bioquímico que pocos conocen, el ácido acético,
el componente activo del vinagre, especialmente del vinagre de manzana. Por siglos se usó como apoyo digestivo. Hoy la ciencia explica exactamente por qué funciona. El ácido acético frena una enzima llamada alfa-amilasa, que es la responsable de convertir el almidón en azúcar. Cuando tomas una cucharada de vinagre disuelta en agua antes de comer, debilitas temporalmente esa conversión. El pan y los carbohidratos se convierten en glucosa de manera mucho más lenta. Frenaste el pico antes de que comenzara. Pero hay más. El ácido acético también mejora la sensibilidad de tus células a la insulina. Piensa en la resistencia a la insulina como si tus células se hubieran vuelto sordas. La insulina sigue hablándoles, pero ya no la escuchan. Entonces, el páncreas grita más fuerte y lanza aún más insulina. El vinagre actúa como un audífono para tus células musculares, ayudándolas a responder mejor a la señal. El resultado, tu insulina no necesita dispararse tanto después de comer. El movimiento en el momento correcto. La mayoría cree que hay que hacer ejercicio temprano en ayunas o hacer cardio horas después de comer para quemar grasa. Pero cuando el objetivo es controlar la insulina, el momento lo es todo. El mejor momento para moverte no es al amanecer, es justo después de comer. Cuando consumes carbohidratos, la glucosa entra al torrente sanguíneo y necesita destino. Si te quedas sentado, la insulina la manda directo a las células grasas. Pero si das una caminata de solo 10 o 15 minutos después de comer, tus músculos absorben esa glucosa directamente desde la sangre a través de un mecanismo especial llamado GLUT4, que requiere poca o ninguna insulina. Estás vaciando el exceso de azúcar de tu sangre usando movimiento, no fuerza de voluntad. No necesitas correr, solo necesitas activar tus músculos en el momento justo. Insulina basal, el problema que nadie menciona. La mayoría de las dietas solo hablan del pico de insulina que ocurre después de comer, pero si tienes sobrepeso, el problema real suele ser más profundo, la insulina basal, es decir, el nivel de insulina que tu cuerpo mantiene incluso mientras duermes. Cuando la insulina basal es alta, tu cuerpo amanece ya en modo de almacenamiento de grasa. Por eso hay personas que se despiertan con hambre aunque tienen grandes reservas de energía en el cuerpo. Sus células no pueden acceder a la grasa porque la insulina nunca baja lo suficiente. La solución es crear periodos donde la insulina caiga a su nivel mínimo. Aquí es donde el ayuno intermitente entra en la estrategia, pero no como castigo ni como saltearse el desayuno por capricho. Se trata de darle al sistema digestivo un descanso real. Cada vez que comes, aunque sea un bocadillo pequeño, activas la digestión y elevas la insulina. Las personas que comen 5 o 6 veces al día mantienen la insulina activa todo el tiempo. La caja fuerte de grasa nunca se abre. Pero cuando combinas una ventana de alimentación de 8 horas con el método del orden de alimentos, algo poderoso sucede. Reduces la frecuencia con que la insulina se activa y reduces la altura de cada pico. Eso no es inanición, es estrategia. Ponlo en práctica hoy mismo. Imagina tu próxima cena. En lugar de agarrar el pan de la cesta como siempre, empiezas diferente. Primero, disuelves una cucharada de vinagre de manzana en un vaso de agua y lo tomas unos minutos antes. Luego tu primer bocado es una porción generosa de verduras, una ensalada, vegetales asados con aceite de oliva. Después pasas a tu proteína principal, el pollo, el salmón, el bistec, los huevos. Solo entonces, una vez construida esa base, disfrutas del arroz, las papas, la pasta o incluso el postre. Y cuando terminas, en vez de recostarte en el sofá, sales a caminar 10 o 15 minutos. Ese paseo tranquilo no solo quema calorías, transforma tu química. Extrae el azúcar de tu sangre y lo lleva directamente a los músculos como combustible. Mientras tanto, otra persona que comió exactamente lo mismo, pero en el orden equivocado, y que se sentó después, está inundada de insulina, atrapada en modo de almacenamiento de grasa y sintiéndose pesada y sin energía. La misma comida, las mismas calorías, una realidad hormonal completamente distinta. El problema de fondo, la resistencia a la insulina. Esto no es un truco pasajero, es la solución al problema real, la resistencia a la insulina. Piensa en ella como un callo en la piel. Cuando hay fricción repetida, la piel se endurece para protegerse. Cuando bombardeas tus células con insulina hora tras hora, día tras día, ellas se endurecen y dejan de responder. Se vuelven resistentes. La única manera de curar un callo es eliminar la fricción.
cuando suavizas los picos de glucosa con fibra y proteína, cuando moderas el aumento de insulina con vinagre, cuando eliminas el exceso de azúcar caminando después de comer. Estás quitando esa fricción. Poco a poco, tus células se ablandan, recuperan su sensibilidad, y cuando la insulina vuelve a funcionar bien, tu cuerpo se mueve naturalmente hacia su peso saludable. Lo que la ciencia descubrió sobre la insulina y casi nadie te cuenta. 1. El pico de insulina no siempre lo causan los carbohidratos. La mayoría asume que solo el azúcar y los carbohidratos elevan la insulina, pero hay algo que pocos saben. La carne de res, el pescado, los huevos y los lácteos también generan una respuesta insulínica, aunque no eleven el azúcar en sangre. A esto se le llama índice insulínico y es diferente al índice glucémico que todo el mundo conoce. Un vaso de leche descremada, por ejemplo, tiene un índice insulínico sorprendentemente alto, similar al del pan blanco. Esto no significa que sean malos alimentos, pero sí significa que la historia es más compleja de lo que parece. 2. El estrés engorda, pero no por las razones que crees. Cuando estás estresado, tu cuerpo libera cortisol, y el cortisol le ordena al hígado que libere glucosa en la sangre, como si te estuvieras preparando para correr o pelear. Esa glucosa eleva el azúcar y automáticamente eleva la insulina. Todo esto sin que hayas comido un solo bocado. Esto significa que una persona con niveles de estrés crónicos puede tener la insulina elevada casi todo el día, incluso con una dieta perfecta. El estrés no solo afecta a la mente, es uno de los saboteadores hormonales más silenciosos y más ignorados en cualquier proceso de pérdida de peso. 3. Tu microbiota intestinal controla cómo respondes al azúcar. Dos personas pueden comer exactamente el mismo plato de arroz y tener respuestas de glucosa completamente diferentes. Los estudios del Instituto Weizmann de Israel demostraron que la respuesta glucémica es profundamente personal y está determinada en gran parte por la composición de las bacterias intestinales. Esto explica por qué algunas personas pueden comer carbohidratos sin problema y otras engordan con solo mirarlos. No es genética pura, es el ecosistema de microorganismos que vive en tu intestino. Y ese ecosistema se puede modificar con fibra, fermentados como el kéfir y en chucrut, y reduciendo el consumo de ultraprocesados. 4. La grasa visceral no es solo estética, fabrica sus propias hormonas. La grasa que se acumula alrededor de los órganos internos, la que infla el abdomen, no es un tejido pasivo, es metabólicamente activa. Fabrica sustancias inflamatorias llamadas adiposinas que bloquean aún más los receptores de insulina, creando un ciclo vicioso. Más grasa visceral, más resistencia a la insulina, más almacenamiento de grasa visceral. Por eso la grasa del abdomen es la más peligrosa y la más difícil de eliminar con dietas convencionales. No basta con comer menos, hay que atacar el ciclo hormonal que la mantiene ahí. Existe una segunda comida que afecta tu insulina horas después. Este es uno de los descubrimientos más fascinantes de la nutrición moderna y se llama el efecto de la segunda comida. Lo que comes en el desayuno no solo afecta tu insulina durante esa comida, condiciona cómo va a responder tu cuerpo a la comida siguiente, horas más tarde. Un desayuno rico en fibra y proteína en la mañana reduce significativamente el pico de glucosa e insulina del almuerzo, aunque en el almuerzo comas carbohidratos. Tu primera comida del día programa la química del resto del día. Esto convierte al desayuno en la decisión nutricional más estratégica de las 24 horas. La temperatura del almidón cambia todo. Cuando cocinas arroz, pasta o papas y luego los dejas enfriar, el almidón cambia su estructura molecular y se convierte en lo que se llama almidón resistente. Este tipo de almidón no se digiere en el intestino delgado como el almidón normal. En cambio, llega al intestino grueso donde alimenta las bacterias buenas y provoca un pico de glucosa e insulina significativamente menor. El arroz frío del día siguiente eleva menos la insulina que el arroz recién cocinado. La pasta fría en ensalada es menos insulinogénica que la pasta caliente. Este cambio no requiere ningún esfuerzo adicional, solo requiere saber que existe. Dormir mal es como comer azúcar toda la noche.
Dormir menos de 6 horas durante solo una semana es suficiente para inducir un estado de resistencia a la insulina comparable al de una persona prediabética. Durante el sueño profundo, el cuerpo realiza procesos de reparación hormonal que son imposibles de replicar de otra manera. La hormona del crecimiento, que se libera principalmente en las primeras horas del sueño, es uno de los principales agentes que mejora la sensibilidad a la insulina y promueve la quema de grasa. No existe ningún suplemento, dieta ni rutina de ejercicio que compense de manera consistente el daño metabólico de dormir mal de forma crónica. La insulina no es el enemigo, es una hormona esencial sin la que no podríamos vivir. El enemigo es la insulina crónicamente elevada por un estilo de vida que nunca fue diseñado para nuestro sistema hormonal. Entender estas capas extra de la biología no es información para obsesionarse, es información para tomar mejores decisiones con menos esfuerzo y más inteligencia. Perder peso nunca fue una cuestión de disciplina moral, siempre fue una cuestión de química. La comida no es solo combustible, la comida es información. Cada bocado le envía instrucciones a tus hormonas, y tú tienes ese panel de control en tus manos. La próxima vez que te sientes a comer, recuerda, eres el químico de tu propio cuerpo. Construye primero el escudo de fibra. Agrega proteína y grasa saludable. Apóyate en el ácido acético. Camina después de comer. Deja de intentar comer menos. Aprende a comer con más inteligencia.